El conflicto armado interno en Guatemala, denominado también Guerra Civil, que se llevó a cabo entre 1960 y 1996. Existen muchos temas alrededor de este evento histórico en nuestro país. Sin embargo, el olvido ha sido una realidad en este sentido, como o lo contrario o una antítesis de la memoria. La memoria nos aproxima al recuerdo. El olvido nos remite a la anulación o a un espacio en el cual no sabemos qué sucedió. Puede darse por situaciones traumáticas o dolorosas que afectan el orden moral de la vida y provocan un mecanismo de defensa en el ser humano para sobreponerse. Olvidar. Muchas veces suele ser involuntario. La persona pretende olvidar de tal manera que establezca su vida de una forma normal, como si nada hubiera pasado. Olvido y silencio algunas veces van de la mano, pues para olvidar es necesario no hablar de ello o simplemente no hablar porque no se recuerda nada. Sin embargo, no siempre el silencio significa olvido. Por tal razón, el papel que juega la memoria histórica es determinante. Está definida como los recuerdos, olvidos, narrativas y actos silenciosos y gestos. En ella hay un juego de saberes, emociones, huecos y fracturas. Se relaciona directamente con la convivencia temática vista como un conjunto de decisiones derivadas de diseños curriculares y pedagógicos. Para ello es necesario, primero, establecer un enfoque biográfico en el cual la persona anticipe su propia historia. 2, investigar la historia del lugar o lugar para que éste conforme al contexto. 3, establecer el trabajo y contacto con los lugares de memoria. 4, apropiarse de la historia. La memoria se apoya de experiencias, vivencias pasadas y propias y ajenas, incorporadas para ser recordadas. También se apoya de las expectativas de todo aquello que podemos conseguir en un futuro. Experiencias, vivencias pasadas, propias y ajenas. Bien, a pesar de que, tal como lo señala Bellis en referencia al conflicto armado en Guatemala, la población de la era urbana desconocía el conflicto debido a las políticas impuestas por el gobierno de turno para ocultar lo que estaba pasando en el sector campesino, algunos hechos obligaron aproximadamente a 1 millón de personas a salir del país. Hubo miles de muertos, torturados y desaparecidos. Por tal razón, el día de hoy hablaremos del fenómeno del desarraigo en Guatemala. Población desarraigada es un término que indica la condición de los guatemaltecos que por motivos relacionados con el enfrentamiento armado salieron de sus lugares habituales de residencia. Entre ellos están clasificados los refugiados, repatriados, retornados, desplazados, externos e internos. La definición fue tomada con base al Acuerdo para el Resarcimiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Conflicto Armado, firmado por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional, URNG, el 17 de junio de 1994. De acuerdo con Theodore Klaprow, la característica principal del desarraigo para estos grupos de personas es su desvinculación con la sociedad y la debilidad de los lazos que unen a las personas instaladas en un lugar a una red de estructuras asociadas conectadas entre sí. En Centroamérica, cerca de 3 millones de personas, lo que significa el 10% de la población total, fue desplazada de sus comunidades. En este sentido, la población desarraigada en Guatemala para 1997 se estimaba en el orden de 324.187 personas, incluyendo los retornados, repatriados, así como desplazados internos e incluyendo las comunidades de resistencia. El fenómeno de desarraigo se dio en varias dimensiones, en dimensión territorial, económica, social y política. Si bien es cierto, el conflicto se prolongó por espacio de 3 décadas, a finales de los 80 fue cuando empezaron todos a regresar. Acciones militares llevadas a cabo por orden del ejército produjeron el desplazamiento masivo de la población, tanto hacia el exterior como al interior del país. Las principales categorías de desarraigo. El refugiado. Refugiado es la persona que, debido a fundamentos teóricos y temores, es perseguido por motivos relacionados con el conflicto armado. Estas personas no quieren acogerse a la protección del gobierno de su país. También se considera refugiada la persona desplazada en otro país. El retornado. Retornado es el refugiado que voluntariamente decide volver a Guatemala conforme a las disposiciones del Acuerdo del 8 de octubre de 1992. Repatriado. Repatriado es el refugiado que decide volver a Guatemala sin el amparo de las disposiciones del Acuerdo de 8 de octubre de 1992. Desplazado es la persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales. Las estimaciones sobre el número de desplazados van desde 500.000 hasta 1,5 millones de personas en el periodo comprendido entre el 81 y el 83.
Las personas retornadas fueron ubicadas en los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, El Petén y Alta Verapaz, que correspondían a sus lugares de origen. La gráfica lo puede identificar. El costo por persona que regresó al país fue de 860 quetzales, lo que significa aproximadamente 115 dólares. En este sentido, todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes requirieron una atención especial, en este caso a los más de 26.165 niños y niñas. Hubo muchos efectos, entre ellos la pérdida de familias, dificultades económicas, desintegración familiar, separación forzada, conflictos, sobrecarga de roles, hostigamiento familiar, ruptura del desarrollo familiar. ¿Qué acciones hubo que tomar? Primero, protección internacional para asegurar los derechos básicos de los refugiados, facilitar el progreso de repatriación a los refugiados, apoyar la integración legal y socioeconómica de los repatriados y retornados. Conclusiones. Debe de darse un tratamiento especial, sobre todo reconociendo la dignidad de las personas y sus derechos, creer que es posible un cambio, la construcción de una nueva historia, creer compromiso, vínculo con la pertenencia al país, su historia, gente, reconocer la diversidad, asumir el reto de transformar el dolor en posibilidades de esperanza, establecer estrategias de construcción de un mundo justo y equitativo. Muchas gracias.